Al presentar el índice de confiabilidad de la estadística criminal, México Evalúa identificó anomalías, subregistro e indicio de manipulación en los datos estatales de homicidios, que podrían ser por 3 razones: errores humanos, falta de capacidad institucional o intención de manipular. Nuestra hipótesis es que existen entidades federativas que pueden estar reclasificando algunos homicidios dolosos o intencionales, como si hubieran sido homicidios culposos o accidentales. Lo que tenemos son indicios porque no hemos auditado las cifras, no hemos tenido acceso a las procuradurías o fiscalías para poder hacer una auditoría. Dentro del estudio se califica del 1 al 10 a las entidades y se basa en 4 puntos: calidad de datos, irregularidades, correlación parcial y término de error. Las estadísticas criminales mejor evaluadas son Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Querétaro y Sonora, mientras que las de más baja calificación son el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz. El índice de confiabilidad de la estadística criminal de la Ciudad de México es de 7.20, abajo del promedio nacional, que es de 7.62. Sin embargo, se encontró una diferencia de 1.887 casos en las cifras que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI entre los años de 2009 y 2018. Para mejorar las cifras, México Evalúa recomienda realizar diversas estrategias. Sugerimos que se diseñen auditorías escalonadas que incluyan a 4 entidades por cada año, comenzando con las entidades que han sido mal calificadas en el ISEC. Estas auditorías tendrán que incluir especialistas y a la sociedad civil para asegurar transparencia y legitimidad de todo el proceso. La directora general de México Evalúa, Edna Jaime, informó que este estudio se pretende realizar cada año y no solo con este delito. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.